Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Yair López Landeros, con matrícula L064119, presentando mi proyecto integrador de la asignatura Criminología, estudiando la licenciatura en Derecho en Monterrey, Nuevo León. Empezando por la primera pregunta. Ahora que conoces el significado exacto de criminología, ¿consideras que esta ciencia se lleva a cabo de manera correcta por la sociedad? Y queda claro cuál es su función. Eh, la criminología, al ser una disciplina científica que se ocupa del estudio del crimen, del comportamiento delictivo de las víctimas y del sistema de justicia penal, su objetivo principal es comprender las causas y las consecuencias de la delincuencia, así como desarrollar estrategias eficaces para prevenir y controlar el delito. En cuanto a si la sociedad se lleva o lleva a cabo la criminología de manera correcta, es importante tener en cuenta que la criminología no es responsabilidad exclusiva de la sociedad, sino que implica la participación de diversos actores, como académicos, investigadores, profesionales del sistema de justicia penal, legisladores, entre otros. En términos de su función, la criminología busca generar conocimiento basado en evidencia sobre el fenómeno delictivo y contribuir a la formulación de políticas y programas efectivos en materia de prevención del delito, rehabilitación de infractores, justicia penal y seguridad pública, y también se ocupa de la protección de los derechos de las víctimas y de la promoción de la justicia social. Si bien la criminología ha avanzado significativamente en las últimas décadas y se ha logrado una mayor comprensión de criminal a la delincuencia, aún existen desafíos y áreas de mejora. Algunas críticas hacia la criminología pues incluyen la falta de enfoque en las causas sociales y estructurales de la delincuencia, el énfasis excesivo de la represión y el castigo, y la necesidad de una mayor integración entre la teoría y la práctica. ¿De qué manera definirías la relación que tiene la criminología con la herencia familiar? ¿Cuál es tu opinión acerca de esta conexión? La criminología estudia diversos factores que pueden contribuir al comportamiento delictivo y la herencia familiar es uno de los aspectos que pueden ser considerados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la influencia de la herencia familiar en el comportamiento criminal es solo uno de los muchos factores que pueden estar involucrados. Otros aspectos como el entorno social, económico, educativo y psicológico también desempeñan un papel significativo, por lo tanto, la conexión entre la criminología y la herencia familiar debe ser considerada en el contexto de un enfoque multidimensional y no como un determinante único o absoluto del comportamiento delictivo. ¿Qué factores consideras que afectan de manera directa para que un lugar tenga mayor índice criminal? Pues existen diversos factores que pueden influir en el aumento del índice criminal de un lugar. Pueden ser o pueden variar según el contexto. Algunos factores comunes incluyen la desigualdad socioeconómica, la falta de oportunidades educativas y laborales, la presencia de redes criminales, disponibilidad de armas, desintegración familiar, eh, falta de aplicación efectiva a la ley y la debilidad de las instituciones en justicia penal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada situación es única y puede requerir un análisis más detallado para poder comprender los factores que contribuyen al aumento del índice criminal en un lugar en específico. ¿Cuál es tu opinión acerca de que los criminales también tengan acceso a los derechos humanos? ¿Crees que es justo considerarlo, considerando que realizan un acto indebido o legal? Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, independientemente de sus acciones o comportamientos. La idea fundamental de los derechos humanos es que todas las personas tengan o tienen una dignidad intrínseca y merecen un trato justo y humano. Si bien es importante que los criminales sean responsables de sus acciones y enfrenten las consecuencias legales de acuerdo con el sistema de justicia penal, esto no significa que deban ser privados de sus derechos humanos básicos, como el derecho a la vida, la integridad personal, el debido proceso, dignidad y la prohibición de la tortura.
se aplican a todas las personas, incluso a los criminales. Proteger los derechos humanos de los criminales no implica apoyar o justificar sus acciones delictivas, sino reconocer que todos merecen un trato humano y respetuoso, incluso su detención, el proceso legal y el cumplimiento de las penas impuestas. Es importante también destacar que el respeto a los derechos humanos de los criminales también puede contribuir a un sistema de justicia más justo y equitativo, ayudando a evitar abusos, fomentando la rehabilitación y facilitando una reintegración efectiva de la sociedad, lo que puede contribuir a la reducción de la reincidencia delictiva. ¿Consideras correcto que las teorías en las que se menciona que en ciertas situaciones la víctima suele ser quien es culpable de la violencia? No, no considero correctas las teorías que atribuyen la culpa de la violencia a la víctima en ciertas situaciones. Estas teorías a menudo se basan en conceptos como culpabilidad por provocación o responsabilidad compartida, donde se argumenta que las acciones o características de la víctima contribuyen de manera eh, o contribuyen a provocar la violencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la responsabilidad y la culpabilidad recae en quien comete la violencia, es decir, en el perpetrador. Responsabilizar a la víctima por las acciones violentas de otros puede llevar a una victimización secundaria, culpabilización y perpetuación de estereotipos perjudiciales. En lugar de enfocarse en la supuesta culpabilidad de la víctima, es más constructivo analizar y comprender las causas subyacentes de la violencia, como factores estructurales, desigualdad, discriminación, violencia de género, entre otros. Esto permite abordar el problema de manera más efectiva y trabajar hacia la prevención de la violencia y la protección de los derechos de las víctimas. También es importante promover una cultura de respeto, empatía y solidaridad hacia las víctimas, reconociendo que ninguna persona merece ser víctima de violencia, independientemente de las circunstancias o acciones previas. ¿Cómo definirías el sistema legal en tu estado? El sistema legal en el estado de Nuevo León se basa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del estado de Nuevo León. Al igual que en el resto del país, el sistema legal en Nuevo León se rige por un sistema de derecho civil basado en leyes escritas y precedentes judiciales. El Estado cuenta con un sistema judicial compuesto por diversos niveles y ramas, incluyendo juzgados y tribunales de distintas competencias. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León es responsable de la administración de justicia de la entidad y su labor incluye resolver conflictos legales, aplicar la ley y proteger los derechos de los ciudadanos. Además, el Estado de Nuevo León cuenta con su propio Código Penal, Código de Procedimientos Penales y otras leyes específicas que regulan diversas áreas legales, como el derecho civil, el derecho familiar, el derecho laboral, entre otros. El sistema legal en Nuevo León, al igual que en todo México, tiene como objetivo garantizar el Estado de Derecho, proteger los derechos fundamentales de las personas, administrar justicia de manera imparcial y promover la equidad y la igualdad ante la ley. Es importante destacar que la legislación y la estructura del sistema legal en Nuevo León pueden estar sujetos a cambios y actualizaciones a medida que se promulgan nuevas leyes y se realizan reformas legales en el ámbito estatal y nacional. De mi parte será todo. Muchas gracias.